Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Biología sin Fronteras, espacio científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas, donde los jóvenes egresados de nuestra universidad, estudiantes, científicos formados y profesores que están en año sabático, o científicos que están fuera de nuestra universidad, o también amigos que están fuera de la universidad, tienen para exponer sus ideas, o para exponer sus trabajos, o para comentar algún artículo que hayan leído, ¿no? Esta oportunidad tenemos al doctor Marco Enrique Mechán, doctor de la Universidad de Michigan, que está haciendo su postdoctorado en Michigan, en Estados Unidos. Él se formó en la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, y luego ha hecho su doctorado en la Universidad de Virginia, ¿no? En esta oportunidad tenemos la visita del doctor Marco Enrique, con quien siempre lo recibimos con mucha alegría, porque él tiene bastante simpatía y atención por la Universidad Pedro Luis Gallo, y le agradecemos siempre su participación, ¿no? Los dejo con el doctor Marco Enrique, para que ustedes saben que también siempre hago esa precisión, ¿no? Que el programa de Biología sin Fronteras originalmente se llamó primero Viernes Científico, y justamente uno de los que comentó este Viernes Científico fue el doctor Marco Enrique, en el que pidió que el programa fuera más abierto, en el sentido de que solamente se limitaba a la conferencia, a la charla en el aula, y que viéramos el medio, el camino para hacerlo más accesible a todos los públicos. Entonces, esta herramienta del Google Meet o el Zoom, que son plataformas o interfaces que permiten traspasar fronteras y llegar a diferentes partes del mundo, permitió justamente esa propuesta que nos hizo el doctor Marco Enrique hace casi como 2 años, 3 años. De tal suerte que este programa termina su presentación y está disponible en YouTube, donde está el canal de Biología sin Fronteras, y los videos de este programa son frecuentemente consultados, ¿no? De tal suerte que el programa no se queda acá, sino que como fue el deseo del doctor Marco Enrique, está para diferentes medios. Muy bien, los dejo con el doctor Marco Enrique, y adelante, Marco. Okay. ¿Se puede ver mi diapositiva? Sí, sí, Okay. sí. Sí, está bien. Okay. Voy a Bueno, cerrar la mía, María. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente al profesor Pedro Chimoy por la oportunidad que me brinda a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por permitirme estar el día de hoy con ustedes y presentar parte del trabajo una de las herramientas que utilizo en mi trabajo. Bueno, pero antes de empezar, quisiera comentarles, como decía el profesor, yo soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de la Facultad de Biología. Obtuve mi doctorado en la Universidad de Virginia Tech en Estados Unidos, y actualmente soy investigador postdoctoral en la Universidad de Michigan State. Y bueno, desde este espacio quería aprovechar también para poder saludar a todos los biólogos peruanos, felicitarlos por su día, por el arduo trabajo que vienen realizando en los diferentes campos, ya sea de salud, industria, agricultura. Y bueno, hemos visto el trabajo del biólogo bueno, lo seguimos viendo, luchando, combatiendo la pandemia que actualmente vivimos. Y allí es como la población en general se da cuenta del arduo trabajo o de la importancia del trabajo del biólogo. Así que quisiera extender un saludo y felicitaciones a todos los biólogos por su día. Bueno, y empezando ya con mi charla, con el material que he preparado, el día de hoy voy a hablar sobre una herramienta que utilizo para poder analizar datos de secuenciamiento. Y esta herramienta es llamada QIIME-2. Pero antes de hablar sobre QIIME-2 y de esta herramienta que nos va a permitir analizar secuencias, quiero empezar diciendo que, como todos sabemos, los microorganismos se encuentran en todo ambiente en la Tierra. Bueno, en todo ambiente.
ya sea colonizando el cuerpo humano en la parte externa, en la parte interna. Vemos que estos microorganismos son específicos y cumplen funciones dependiendo del hábitat donde se encuentran. Por ejemplo, tenemos microorganismos habitando la cavidad oral, de la cual hablamos del microbioma oral. Tenemos microorganismos habitando el sistema digestivo del humano, de lo cual hablamos el microbioma, digamos, intestinal. Tenemos microorganismos específicos, característicos que viven, por ejemplo, en la parte de la vagina de las mujeres, en la parte peniana de los hombres. Tenemos microorganismos que habitan en la piel, en la superficie de la piel, y estos cumplen a su vez funciones específicas que le permiten al humano, al organismo humano, eh, estar en un balance entre la salud y la enfermedad. Y del mismo modo ocurre en los animales y en las plantas. En las plantas, igual que es mi campo de estudio, vemos que estos microorganismos son reclutados por la planta de diferentes fuentes, como por ejemplo el suelo, la lluvia, el aire, y estos microorganismos cumplen funciones específicas en la planta. Por ejemplo, captan nitrógeno, ayudan a metabolizar ciertos nutrientes, defender las plantas contra patógenos, etcétera. Como le decía, estos organismos o todos los organismos que habitan la Tierra y diferentes hábitats, por ejemplo, océanos, suelos, etcétera, son colonizados por una gran diversidad de microorganismos y estos microorganismos cumplen funciones específicas que mantienen un balance, una homeostasis en estos ambientes. Bueno, cuando hablamos de microbiota, hablamos de los microorganismos en sí que habitan estos ambientes. Pero cuando hablamos del término microbioma, hablamos del hábitat, los microorganismos y incluimos la parte genómica que están relacionados con estos microorganismos y este ambiente. ¿Cuál es la importancia de conocer o de saber sobre los microbiomas? Bueno, hace no mucho tiempo eh, hemos visto cómo los trabajos que se centran en microbiomas han ido creciendo exponencialmente. Por ejemplo, aquí tenemos solamente un gráfico del trabajo de la investigación que se realiza en cuanto al Human Microbiome, al microbioma humano, y vemos cómo desde el 2006 hasta 2021 los trabajos que se han desarrollado han ido creciendo exponencialmente. Del mismo modo, para lo que es microbiomas del océano, microbiomas de las plantas, microbiomas de los animales, una infinidad de trabajos que se vienen realizando y estos crecen exponencialmente debido al desarrollo de nuevas tecnologías como las tecnologías de secuenciamiento, que en ocasiones anteriores hemos también hablado de ello. Ahora, estos microorganismos, como les decía, cumplen funciones específicas dentro de estos ambientes. Si hablamos del microbioma humano, sabemos que estos microorganismos juegan un papel importante, por ejemplo, en el desarrollo de ciertas enfermedades, por ejemplo, en la cavidad oral. Vemos que estos microorganismos afectan de una u otra forma el nivel de expresión génica en el humano. Actualmente se asocia o se ha visto, se encuentra correlación a diferentes enfermedades como por ejemplo cáncer, incluso depresión, obesidad, y hay correlación entre estas enfermedades con el microbioma. Del mismo modo vemos en las plantas, vemos el estudio del microbioma que se viene desarrollando, por ejemplo, en la parte forense, en la parte de los astronautas, ver cómo condiciones extremas influyen la composición del microbioma, como por ejemplo el microbioma, los microorganismos que encontramos en el ambiente pueden afectar la salud humana, por ejemplo, ocasionando asma, cómo los microorganismos afectan, el- por ejemplo, la captura de carbono, de nitrógeno, ya sea en el suelo, en el océano, cómo estos microorganismos vienen moviéndose de un lado a otro a través de la atmósfera, y regresan a la Tierra a través de las precipitaciones. Vemos cómo estos microorganismos quizás ayudan a recuperar o
causa un impacto en la agricultura a través del suelo. Como hemos visto, tenemos microorganismos en todo lugar. Estos microorganismos tienen una estructura. Esta estructura se denomina como un ensamblaje de microbiomas, y estos microbiomas, estas comunidades microbianas cumplen un rol fundamental en el hospedero y en el ambiente, como habíamos visto, ya sea en el humano, en las plantas o también en el ambiente. Juegan un papel muy importante. Pero entonces, ¿cómo estudiamos estas comunidades microbianas? ¿Cómo estudiamos estos microbiomas? Una de las herramientas que se pueden usar es, por ejemplo, cultivar los microorganismos. Cogemos diferentes medios de cultivo y cultivamos estos microorganismos. Sin embargo, sabemos que no todos los microorganismos son capaces de crecer en el laboratorio, no todos los microorganismos son capaces de poder desarrollarse en los medios que actualmente, o no somos capaces de cultivar todos los microorganismos presentes. Y la segunda herramienta es una herramienta, digamos, molecular. Nuestro objetivo va a ser caracterizar la parte genética, la parte del ADN o ARN de estos microorganismos. Y para ello necesitamos herramientas moleculares como el secuenciamiento, que habíamos conversado en una edición anterior. Ahora, en cuanto a la tecnología del secuenciamiento, la parte molecular que tenemos actualmente, tenemos diferentes herramientas, y una de las dentro de las estrategias que tenemos para estudiar microbiomas es que, por ejemplo, aquí tenemos la comunidad microbioma. Llamemos, por ejemplo, cogemos una muestra del un hisopado, no sé, nasofaringeo, un hisopado bucal, quizás. Si nos centramos, por ejemplo, en estudiar el microbioma oral o el microbioma del suelo, tenemos esta muestra conteniendo todos los microorganismos que habitan, ya sea en la cavidad oral, en la parte de la piel, en la parte del suelo, las plantas. Todas estas comunidades microbianas que están presentes en estos ambientes, nosotros extraemos el ADN. Existen también diferentes métodos para extraer el ADN. Una vez que tenemos el ADN de todas estas comunidades microbianas, podemos utilizar dos diferentes estrategias. Una estrategia es llamada el amplicon sequencing, donde nos vamos a centrar en un gen específico, genes que generalmente están presentes en todos los microorganismos. Si hablamos, por ejemplo, en bacterias, este gen que va a ser nuestro objetivo tiene que estar presente en todas o en todas las bacterias. Si hablamos, por ejemplo, del hongos, igual vamos a tratar de caracterizar un gen que esté presente en todas, bueno, en los hongos. Y para el amplicon sequencing, nuestro objetivo es un gen determinado, un solo gen. Y la otra estrategia es el secuenciamiento metagenómico, donde nuestro objetivo no va a ser simplemente un gen, sino que vamos a tratar de secuenciar todo el ADN, todos los genes, la mayor cantidad de genes posibles que se encuentren dentro de esta comunidad microbiana. Aquí son dos estrategias diferentes: el amplicon sequencing, un gen; metagenómica, todos los genes que sean posibles. Y tenemos diferentes herramientas o diferentes tecnologías para poder secuenciar este gen o todos estos genes. Podemos hablar, por ejemplo, de la plataforma Illumina, la plataforma de Nanopore, la plataforma de PacBio. Pero en esta charla me voy a centrar en el secuenciamiento a través de amplicones. Es decir, nuestro objetivo para estudiar una comunidad microbiana va a ser enfocarnos en un gen que se encuentra presente, ya sea en bacterias. Hablamos, por ejemplo, del operón ribosomal. Si hablamos, por ejemplo, de hongos, podemos hablar, por ejemplo, del gen, por ejemplo, del fragmento ITS. Y en las bacterias hablamos por ejemplo, del gen 16S. Ahora, esta charla la voy a centrar en la parte bacteriana. Como les decía, nos vamos a centrar en un gen que es parte del operón ribosomal. En este caso es su fragmento de la región 16S. La región 16S consta de 9, digamos, subregiones. Bueno, acá tenemos, para que quede un poco más claro,
el genoma bacteriano. Tenemos aquí el 16S, 23S y el 5S, todo eso conforma el operón ribosomal. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos microbiomas, nos centramos muchas veces, o la mayor parte, en la región 16S. ¿Por qué la región 16S? Porque esta región tiene subregiones que son entre regiones conservadas y regiones variables. Las regiones conservadas nos va a permitir mantener, digamos, poder identificar las diferentes bacterias, las diferentes especies. Y la región variable nos va a permitir de una u otra forma, o les va a permitir de una u otra forma ser diferentes a otras bacterias. Es decir, nos va a permitir esto identificar entre especies o entre cepas. Nosotros podemos, cuando hacemos este estudio de microbioma, podemos enfocarnos en cualquiera de estas regiones. La región, por ejemplo, que se amplifica o que se estudia, por ejemplo, puede ser la B1, B2, la B3, B4. Muchas veces podemos hacer combinaciones enfocándonos en más de una región. Y para esto, nosotros diseñamos una serie de primers, una serie de cebadores, los cuales van a detectar o van a amplificar la región que nosotros deseamos estudiar. Bueno, y la importancia de los primers que usamos es porque nosotros cuando analizamos los datos necesitamos saber qué región es la que estamos secuenciando. Bueno, dentro de la forma como nosotros preparamos el ADN que hemos extraído de un determinado ambiente, como hablábamos, por ejemplo, si estamos interesados, por ejemplo, en el microbioma del suelo, microbioma de la hoja, microbioma de la piel humana, microbioma oral, nosotros extraemos el ADN de estos ambientes. Luego nosotros preparamos este ADN, es decir, tenemos el ADN total, como nos estamos enfocando en un solo gen, en este caso el 16S, desarrollamos o diseñamos unos primers que van a ir directamente a esta región de interés. Una vez que estos primers seleccionan esta región de interés, vamos a hacer, digamos, a producir múltiples copias a través de una reacción en cadena de la polimerasa. Y de esta forma es como nosotros vamos a amplificar miles, millones de veces esta región específica del 16S de todas las comunidades, de todas las especies o de todas las bacterias que estuvieron presentes en este ambiente, en esta muestra de interés. Una vez que tenemos esta región ya amplificada solamente con el 16S, nosotros preparamos diferentes librerías, de diferentes, digamos, formas de cómo nosotros vamos a secuenciar. Una de las plataformas, por ejemplo, que se usa es el MiSeq de Illumina, que es básicamente un secuenciador. Cuando hablaba de diseñar o de las diferentes formas de preparar una librería, es que va a depender del formato que nosotros querramos usar. Por ejemplo, secuenciar 150 pares de bases de esta región del B3, B4, por ejemplo, como les mencionaba. Si queremos secuenciar 250 pares de bases, 350 pares de bases, 500 pares de bases, si queremos solamente una orientación, por ejemplo, una orientación que se llamaría, por ejemplo, el single end sequencing, o si queremos secuenciar ambas orientaciones del gen, el forward y el reverse, que le llamaríamos, por ejemplo, un pair end sequencing. Y de todo eso que nosotros dependiendo de las, digamos, de las hipótesis que tengamos o del objetivo de nuestro trabajo, podemos orientarnos o podemos decidir qué tipo de secuenciamiento queremos. Y también esto va a depender el costo. Bueno, hay algunas librerías cuestan mucho más que otras, pero la cantidad de datos que se generan en este secuenciamiento también varía dependiendo del sistema o del formato que hemos elegido. Una vez que tenemos que todas nuestras librerías con el 16S han sido secuenciadas, esta maquinita, este secuenciador, nos va a arrojar unos archivos. Estos archivos se denominan o generalmente están en el formato FASTQ.
Le voy a explicar más adelante qué significa. Pero bueno, para recapitulando, teníamos un ambiente, hablamos de, por ejemplo, del microbioma del suelo, estamos interesados en estudiar el microbioma del suelo. Extraigo el ADN del suelo, mi objetivo es enfocarme en una región del ADN de estos microorganismos, elegí el 16S, la región, por ejemplo, 4, preparo primers para enfocarme en esa región, preparo mi ADN para solamente secuenciar esta región, secuencio este 16S de toda mi comunidad microbiana, secuencio, el secuenciamiento generalmente dura un par de días, y esta maquinita, que es el secuenciador, me arroja unos archivos en formato FASTQ. Ahora vamos a ver qué es el formato FASTQ. Este formato FASTQ es lo que nos va a decir, por ejemplo, el secuenciador. Lo que va a hacer leer el fragmento que nosotros estamos interesados en secuenciar. Como saben, el ADN está conformado de los nucleótidos. Tenemos, por ejemplo, la T, A, C, G. Y este formato, este archivo, va a guardar toda la información de todos los 16S que hemos secuenciado de nuestra comunidad microbiana. Vemos, por ejemplo, que estos archivos tienen, bueno, este es el nombre que nosotros le dimos a nuestra muestra. Esta información ya viene a ser un poco más del proceso de secuenciamiento, por ejemplo, la corrida que se hizo, la línea que se utilizó. Y básicamente tenemos, por ejemplo, la calidad del secuenciamiento que produjo nuestra corrida de secuenciación. Ahora, estos son los fragmentos, como les decía, que nos arroja el secuenciador. Y son estos archivos que guardan toda la información de los microorganismos que estaban presentes en nuestra muestra. Ahora, para analizar esta muestra, nosotros vamos a trabajar con estos archivos que fueron arrojados o que fueron producidos por el secuenciador. Bueno, retomando una vez más para no perdernos, como les decía, teníamos un ambiente de estudio de interés. Hablábamos, por ejemplo, del microbioma oral, microbioma del suelo, microbioma de la planta. Ese es nuestro objetivo de estudio. Queremos entender qué comunidades microbianas están presentes en estos ambientes y potencialmente en el futuro quizás entender cuál es su función. El objetivo, seleccionábamos el ambiente de estudio, extraíamos el ADN del microbiano de este ambiente, preparábamos nuestro ADN enfocándonos en una región que era el gen 16S, utilizábamos secuenciamiento, lo secuenciábamos a través de la plataforma, por ejemplo, Illumina en este caso. Ahora, ya teníamos ya los archivos que fueron arrojados por el secuenciador, que guardaba toda esta información. Ahora, durante el secuenciamiento, durante el PCR, ocurren diferentes errores, por así llamarlo, errores. Vemos que nosotros añadimos primers para amplificar esta región. Para secuenciar añadimos adaptadores que pueden influir al momento de nosotros analizar los datos. Es decir, nosotros obtuvimos estos archivos FASTQ del secuenciador. Ahora lo que tenemos que hacer es procesar estos archivos. Una de las primeras cosas que se debe hacer es, por ejemplo, filtrar estas secuencias generadas. Removerle los primers, removerle los adaptadores, ver, por ejemplo, si se generaron quimeras. Vamos a hacer una limpieza de los datos que se generaron. Una vez que tenemos limpio nuestros archivos, vamos nosotros a tratar de, digamos, de unir o de formar clústeres de secuencias que son similares. Las secuencias, mientras más similares son, se van a unir y de esta forma nosotros vamos a poder identificar, por ejemplo, ok, todo este grupo de secuencias pertenece a tal especie o tal cepa de microorganismo. Este grupo de especies pertenecen a otro grupo de microorganismos y así. Luego de esto vamos a nosotros a utilizar bases de datos para poder determinar a qué grupo microbiano pertenecen estas secuencias. Vamos a asignar taxonomía, vamos a darles nombres a este grupo de
bueno, de secuencias. Y luego, una vez que damos la nombre, tenemos la abundancia, tenemos estos grupos ya microbianos, vamos a desarrollar análisis ecológicos para determinar, por ejemplo, en sí cuáles son las comunidades microbianas que habitan en un determinado ambiente. Y para eso tenemos diferentes herramientas. Tenemos, por ejemplo, Chime2, Mother, tenemos USearch, tenemos Data2. Hay una infinidad de herramientas. Pero a mí me gusta, bueno, yo particularmente uso Chime2. Y Chime2, como dicen, es bueno, significa Quantitative Insights into Microbial Ecology. Es una plataforma de libre acceso. Es bueno, gratis, está en la web. Tiene diferentes plataformas, es decir, por ejemplo, uno puede utilizar la plataforma web, uno puede utilizar la plataforma utilizando comandos, utilizando, por ejemplo, eso es lo que le llamamos esto, bueno, Linux. Y también lo importante, lo que me gusta de Chime2 es que tiene incluidos dentro de su pipeline, tiene diferentes herramientas. Por ejemplo, tiene herramientas para, digamos así, corregir errores de secuenciamiento, por ejemplo, lo que le llamamos el denoising step, donde vamos a remover todo lo posible, digamos, ruido que se generaron al secuenciar nuestras muestras. Por ejemplo, tenemos el Data2, The Blur, Catadap, que va permitiendo remover eh, los primers, que nos va a permitir cortar nuestras secuencias y dejarlas al mismo, digamos, del mismo tamaño en fragmento. Tenemos, por ejemplo, Emperor, que nos va a permitir visualizar cierto tipo de datos. Y en sí lo que es Chime2 es digamos, una serie de pasos que nos va a permitir analizar los datos que se generaron por el secuenciamiento y nos va a permitir también analizar o realizar análisis, ya sean ecológicos, análisis estadísticos con estas muestras. Este es digamos, el concepto, una mirada general de cómo es que este Chime2 pipeline funciona. Como le decía, son el raw reads o los raw sequences, son los archivos que fueron generados por el secuenciador. Una vez que tenemos todos los archivos, generalmente el secuenciador nos arroja uno o dos archivos que va a contener todas las muestras o todas las muestras que nosotros hemos secuenciado. Muchas veces digamos, para ahorrar dinero, nosotros secuenciamos diferentes muestras. Es decir, por ejemplo, cuando hago un estudio no solamente cojo una sola muestra, por ejemplo, de un solo suelo. Yo cojo, no sé, 10 tipos de suelo y cada tipo de suelo cojo diferentes puntos y de cada punto cojo diferentes réplicas. Al final termino para un experimento, para un solo experimento, termino secuenciando o analizando alrededor de, por ejemplo, 50, 60, 100 muestras. Y todas estas muestras pueden ser secuenciadas al mismo tiempo. Ahora, y todas esas muestras las ingreso al secuenciador y el secuenciador me arroja un solo, digamos, archivo, y ese archivo contiene información de todos los microorganismos y de todas las muestras que yo secuencié. El primer paso va a ser separar, es decir, voy a decirle a esta plataforma, a Chime2, que me separe, por ejemplo, cuál microorganismos o cuál secuencias pertenecen a la muestra número 1, cuáles secuencias pertenecen a la muestra número 1, réplica 1, a la muestra número 2, réplica 1, y así. Una vez que he separado todas estas secuencias, voy a lo que se llama el proceso de denoising o de corregir errores y de formar estos clústeres, que más adelante también lo vamos a ver, pero como les decía, tenemos secuencias, miles, millones de secuencias. Ahora tengo que formar clústeres basándome en similitud de las secuencias. Y estas secuencias, cuando se unen, van a formar parte de digamos, un específico eh, taxa o un grupo específico de microorganismos. Bueno, una vez que tengo ya estoy corregido los errores, he formado mis clústeres de secuencias, ya puedo asignar taxonomía, puedo realizar estudios de filogenia, puedo realizar estudios estadísticos, estudios de biodiversidad. Y
Bueno, y todo eso está implementado en el pipeline de Chime 2. Dependiendo de los comandos o de las funciones que nosotros queremos usar, podemos realizar diferentes tipos de análisis. Bueno, en este momento, esta era la parte introductoria. En este momento voy a tratar de ir cambiando de la presentación a mi computadora para irles mostrando. Pero básicamente, como les decía, Chime 2 es una plataforma que nos va a permitir analizar secuencias para estudios de microbiomas. Y bueno, el Chime 2 tiene una web, un portal web bastante amigable. Ustedes quizás más adelante puedan ingresar, solamente ponen en Google Chime 2 y les va a aparecer una serie de información, ya sea, por ejemplo, cómo instalar Chime, cómo analizar los datos, qué tipo de comandos usar. Les va a permitir ingresar, por ejemplo, a sus bases de datos. Les va a decir, por ejemplo, hay tutoriales de cómo analizar datos, de ustedes descargarlo y de poder, digamos así, tener un conocimiento, digamos, jugar con los datos utilizando Chime 2. Tiene diferentes formas de instalar. Si tienen, por ejemplo, una Mac, pueden instalarlo en Mac. Tiene una forma de instalar, por ejemplo, para Windows. Si tienen acceso eh, a una supercomputadora, generalmente, por ejemplo, los centros de investigación tienen estas supercomputadoras. También pueden instalar Chime 2 en este tipo eh, digamos, de ambientes. Ahora, eh, voy a ir cambiando. Déjenme. Ok, bueno, como este solamente es una parte, es una charla, digamos, relativamente corta y básicamente es demostrativa, yo ya instalé Chime 2. Yo tengo, para acelerarle el análisis, generalmente yo tengo acceso a una supercomputadora de la universidad y dentro de esa supercomputadora yo tengo, digamos, un espacio donde puedo trabajar. Ahora, la forma en como yo he instalado Chime es utilizando un ambiente, el ambiente Conda. Es decir, ambiente content es digamos, un ambiente que nos va a permitir manejar diferentes tipos de paquetes bioinformáticos. O sea, yo solamente tengo este paquete Conda, instalo Chime y cada vez que yo quiera trabajar con Chime voy a tener que activar este ambiente para poder trabajar. Pero como les decía, eh, si siguen digamos, los pasos que están en la página de web de Chime 2 es relativamente sencillo instalar este programa, ya sea en su propio computador, como les decía. Yo lo he instalado en mi computadora, en mi propia computadora, y el proceso es bastante sencillo. Y si tienen alguna duda, bueno, igual para los que quizás estén trabajando con ese tipo de datos y quieran probar esta opción de Chime, igual pueden escribirme en cualquier momento. Bueno, yo ya tengo instalado Chime en mi computadora. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, esta es y bueno, yo trabajo generalmente con comandos. Así, por ejemplo, bueno, muchos imagino que están familiarizados con una serie de comandos. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde me encuentro actualmente dentro de mi computadora, por ejemplo, hay un comando que yo, por ejemplo, le doy WID y me va a dar toda el path de donde yo me encuentro. Si yo le doy, por ejemplo, ls, me va a decir qué archivos tengo dentro del directorio o dentro del folder donde me encuentro actualmente. Si, por ejemplo, quiero moverme dentro de mis directorios, yo le doy, por ejemplo, cd y el directorio, por ejemplo, tengo este nuevo directorio que es puesto como data2. Si yo doy cd, ahora yo ya me moví a este nuevo directorio. Si le doy ls, ahora veo todos los archivos que se encuentran en este nuevo directorio. Bueno, y es una forma de cómo se maneja, ¿no? Me imagino que, bueno, muchos de ustedes ya están familiarizados con este tipo de comandos.
Y si no, bueno, si igual en algún momento quisieran aprender, pueden contactarme o podemos ver la forma de cómo organizar una especie de workshop donde podamos empezar, bueno, trabajar desde el inicio y ver cómo instalar o cómo trabajar, quizás conocer los comandos más sencillos o cómo poder trabajar con Linux. Y quizás organizar un workshop de, no sé, 2, 3 horas donde podemos ir desde el inicio hasta análisis de datos. Pero el día de hoy solamente es algo demostrativo. Bueno, como les decía, yo ya tengo instalado Chime y como yo instalé Chime utilizando Conda, cada vez que yo quiera utilizar Chime voy a tener que activar Chime. Por ejemplo, si yo, déjenme ver, bueno, hay una serie, bueno, y aquí, por ejemplo, pueden ver, he descrito los pasos, por ejemplo, cuando quieran pueden regresar al video o pueden ya o solamente seguir estos pasos de cómo instalar, por ejemplo, si no tienen instalado Conda, pueden instalar el ambiente Conda y cómo posteriormente pueden instalar Chime, por ejemplo, utilizando este comando wget y dándole digamos, el sitio web, ustedes van a poder descargar este paquete y luego van a activar el paquete Chime que ustedes instalaron. Como les decía, para poder utilizarlo, yo ya lo tengo instalado. Para poder utilizar Chime 2, tengo que activarlo. Oh, disculpa. Ok, ahora, disculpen, bueno, lo que acabo de hacer anteriormente tenía un conflicto entre Python y Conda, por eso es que he tenido que... Bueno, pero básicamente, como le pueden ustedes ver acá, por ejemplo, ahora he activado digamos, el ambiente en Chime. Ustedes pueden ver acá que ya lo tenemos activado, ya estoy utilizando Chime. So, ahora ya puedo utilizar Chime. Por ejemplo, si yo tipeo Chime y help, voy a poder ver todas las opciones o todos los comandos que yo puedo usar, todas las opciones que puedo utilizar para Chime. Por ejemplo, utilizar el catadap, la opción catadap, que me va a permitir remover los adaptadores, primers, dada 2 de blur, que son eh, pipelines, que me va a permitir eh, corregir errores de secuenciamiento y poder formar mis clústeres. Voy a poder, por ejemplo, realizar análisis de diversidad, de filogenia, etcétera. Tienen todas las opciones presentes en Chime. Bueno, como les decía, una de las primeras cosas que se hace es eh, el paso 1 es cuando obtengo mi archivo del secuenciador. Como les decía, muchas veces secuenciamos muchas muestras y las corremos en una misma corrida de secuenciamiento. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muestras. Todas estas son corridas en digamos, un solo paso de secuenciamiento, utilizando el MySeq. Ahora, este MySeq, este instrumento me arroja un solo archivo, que es el archivo FASTQ. Y este archivo FASTQ tiene información o ha generado secuencias de mi muestra 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, de, el proceso es de multiplexing, que es separar mi muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6. Es decir, de pasar de un archivo, pasar a 6 archivos. Cada uno teniendo información de mis muestras diferentes. Ahora, estos pasos están implementados en Chime, pero muchas veces las compañías o los centros de secuenciamiento hacen ese proceso
Ellos hacen el proceso de multiplexing y te envían a tu correo, bueno, la información. Cuando te envían la información, te envían la información de todo el número de muestras que tú has enviado. O sea, no tienes que hacer este paso. Pero igual Chime tiene implementado ciertos comandos donde tú puedas separar o puedas hacer el de multiplexing. Ahora, bueno, dentro de los pasos también de Chime que requiere ya para importar, bueno, en este caso, por ejemplo, cuando yo envié a secuenciar muestras, el centro de secuenciamiento me envió ya mis muestras separadas. Es decir, ya decía, por ejemplo, este archivo pertenece a la muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. Ahora, uno de los primeros pasos, cuando ya tenemos todos, digamos, los archivos, va a ser importar estos archivos a Chime. Si yo activé, por ejemplo, aquí Chime, yo tengo Chime, yo debo importar estos archivos, como le decía, del secuenciamiento ya separados. Por ejemplo, muestra 1 tiene todo este número de secuencias, muestra 2 tiene muestra de secuencias, muestra 3 este número de secuencias. Ahora, yo todos estos archivos debo importarlos en el ambiente Chime. Y eso se hace generando un manifest file que le llaman. Vamos a ver qué es lo que tiene ese manifest file. Básicamente, Chime no va a tomar tu FASTQ file. Chime no va a, digamos, a trabajar directamente con eso. Lo que va a hacer Chime es que te va a pedir un archivo y ese archivo va a contener la información, por ejemplo, de dónde esos FASTQ files que fueron generados por tu secuenciador están presentes. Por ejemplo, yo tengo que, por ejemplo, mi muestra número 1, esta muestra está presente en este directorio. Está presente acá. Esa es mi secuencia forward y este es el lugar donde se encuentra también mi secuencia reverse de mi muestra número 1. Si eso es lo que me va a pedir Chime. Me va a pedir solamente el nombre de mi muestra y dónde se encuentran los archivos generados durante el secuenciamiento para esa muestra. Eso es lo único que me pide Chime como primer paso. Luego Chime va a leer toda esta información y va a generar un archivo, digamos un archivo Chime, que le va a ser fácil para seguir con los pasos siguientes. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, mi manifest file. Y si yo utilizo, por ejemplo, este comando que es Chime tools import, Chime va a leer estos archivos donde se encuentran localizados y va a generar un nuevo archivo. Y aquí lo que le estoy diciendo, por ejemplo, a Chime es, bueno, importar datos, qué tipo de muestra, qué tipo de formato tengo mis muestras. Por ejemplo, yo utilicé PER en sequencing y mis muestras tienen digamos, la sección de calidad. Cuando se hizo cuando salió del secuenciador, el formato incluía también el paso de la calidad. Le estoy diciendo a Chime con mi input path, le estoy diciendo dónde se encuentra mi manifest file. Este manifest file tiene toda la información de dónde se encuentran mis secuencias. Le estoy diciendo, por ejemplo, el output es el nuevo, digamos, este archivo es el que se va a generar, lo que estoy diciendo, el output, lo que se genera. Ese es el nuevo archivo que se va a generar Chime al leer todos estos archivos que yo estoy ingresando con mi manifest file. Y como les decía, genera un nuevo tipo de archivo de formato que solamente puede ser leído por Chime. Bueno, es un sistema binario, no es imposible leerlo, digamos, por el humano, pero es como Chime trabaja. Y el último comando que estoy aplicando es, por ejemplo, el formato, que básicamente es también un parámetro mínimo de calidad para que mis muestras sean leídas. Bueno, y Chime, bueno, yo corrí este comando
Lo corrí, bueno, demora un poco, pero yo ya lo corrí. Y lo que me genera como output es este archivo, per end de multiplexing, porque tiene ya esto. Per end es secuencié ambas orientaciones de mi gen, de mi fragmento. De mux es porque ya está después del paso de multiplexing, o sea, ya tengo mis muestras separadas. Y ese es digamos, el archivo que generó. Ahora, como les decía, este es un archivo en formato, digamos, una lectura binaria, imposible para leerlo, pero lo bueno de Chime es que puede generar archivos para visualizar. Por ejemplo, y si yo, vamos a correr este se genera rápido, pero por ejemplo, si yo, vamos a darle un nombre, 2 y QCB. Ahora, como le decía, con terminación QCA es un archivo que no puede ser leído. Es difícil leerlo bueno, para los humanos. Pero Chime puede generar unos archivos de visualización. Esperar que corra, no debe tardar mucho. Bueno, y básicamente, si alguien está trabajando con este tipo de datos, eh, solamente pueden contactarme, o si alguien está interesado en realizar algún workshop en algo, solamente me avisan y planeamos un workshop de quizás de 3, 4 horas, un mediodía, y podemos trabajar, ya ir digamos, de la mano, uno a uno, bueno, en paralelo eh, ir trabajando este análisis de datos, instalar y todo el proceso. Bueno, está tomando algo más de tiempo, pero bueno, yo tengo este archivo, lo tengo acá. Y bueno, como pueden ver, por ejemplo aquí, este archivo que estaba en formato QCA, ahora lo tengo en formato QCB, que la la V es la terminación de visualización. Es decir, yo puedo visualizar ahora este archivo que estaba en QCA, yo lo puedo visualizar ahora que le cambié de formato. Y ahora Chime en su portal web, por ejemplo, si nos vamos al portal web de Chime 2, me voy al Chime 2, me voy a la parte de View, y hay un espacio donde tú puedes ingresar tu archivo, y Chime 2, la plataforma de Chime 2, lo va a leer. Es decir, yo ahora, por ejemplo, ingreso este archivo, solamente lo jalo, lo dejo allí, y esta es, por ejemplo, la información que me está diciendo Chime. Por ejemplo, me está diciendo que yo tengo estas muestras. Bueno, estas son las muestras que yo tengo. 96 muestras. Está diciendo 96 muestras. Me está diciendo que la muestra número 1, por ejemplo, como les decía, yo secuencié ambas orientaciones, el forward y el reverse. Me está diciendo, por ejemplo, que esta muestra 1 generó 174,000 secuencias, tanto el forward como el reverse. Es decir, tengo 174,000 secuencias del 16S secuenciadas para esta muestra. Es lo que me va a dar, digamos, unos valores estadísticos, unos valores numéricos del análisis de mi muestra. Lo que me está diciendo el primer paso es que para esta muestra tengo este número de secuencias generadas. Para esta muestra, este número de secuencias generadas sobre 100,000 secuencias. Ahora, yo también puedo ver acá, por ejemplo, tiene otra opción. Por ejemplo, ese es digamos, el panorama general de mis muestras, pero acá también tiene, cuando voy al Interactive Quality Plot, también me está diciendo, por ejemplo, la calidad o cómo es que mis muestras, digamos, se encuentran en cuestiones de calidad. Por ejemplo, acá tenemos un Quality Score, tenemos el número de bases. Yo secuencié 250 pares de bases del fragmento del gen 16S, del forward y reverse.
el quality score, si va debajo de 30, bueno, arriba de 30 es digamos, un buen secuenciamiento. Como pueden ver, el forward, la calidad es ok, casi la mayoría está sobre 30. El reverse también, bueno, la mayoría está sobre 30. Hay unas partes o algunas muestras, algunas secuencias que no tienen buena calidad, pero todavía es aceptable. Y también me da información, por ejemplo, de, bueno, los porcentiles y toda la información estadística que es referente a las secuencias que generó mi secuenciamiento. Bueno, esa es una de las ventajas de Chime 2, que genera archivos para poder visualizarlo y tomar decisiones. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo tomar decisiones? Por ejemplo, como les decía aquí, es algo que se observa mucho mejor. Como les decía, la calidad el quality score, si está arriba de 30, quiere decir que la secuencia es de buena calidad. Si está bajo 30, la calidad no es buena. ¿En qué me ayuda este tipo de saber el quality score? Es que, por ejemplo, yo puedo remover o debo remover los fragmentos que no están, que tienen un secuenciamiento de mala calidad. Por ejemplo, si sobre 30 está bien, yo aquí voy a, digamos, remover alrededor voy a mantener solamente desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido, digamos, 220. El resto va a ser eliminado. Lo mismo en el reverse, voy a eliminar el fragmento que no es de buena calidad. Y solamente me quedo con secuencias que estoy seguro fueron secuenciados correctamente. Ahora, como les decía, teníamos el archivo que se generó con el secuenciamiento. Uno de los pasos, bueno, generalmente esto lo hace el programa, digamos, el centro de secuenciamiento, donde muchas veces esto separa o hace el paso del demultiplexing, donde separa todas tus muestras. Ahora lo que nosotros debemos hacer es hacer un trimado. Nosotros con esta información, yo estoy seguro que debo eliminar del nucleótido 200 hasta el 250, 300. Debo eliminarlo porque no tiene buena calidad. Y ese proceso se llama como trimado, se le conoce como trimado y de filtro. Una vez que tenga ya unas secuencias limpias, sin estas regiones de mala calidad, voy a ver cuáles secuencias son similares una de la otra para poder agruparlas. Voy a agrupar estas secuencias siguiendo, digamos, similitud. Acá pueden ver, por ejemplo, que hay 3 grupos diferentes basados en similitud. 3 taxas, o lo que, bueno, vamos a ver más adelante, lo que son los Operational Taxonomic Units. Y bueno, ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es el trimado, el filtrado y inferir variantes. Ahora, como les decía, hay diferentes paquetes que están implementados en Chime que nos va a permitir hacer esta limpieza, paso de filtrado, este paso de trimado. Lo que se hace básicamente, como aquí vemos, es que en el trimado lo que vamos a hacer es remover la región de mala calidad. Vamos a cortar, vamos a mantener solamente el fragmento que es secuenciado de buena calidad. Y luego si hacemos un secuenciamiento de pair ends, vamos a tener el forward y el reverse. Lo que tenemos que hacer es unirlos, tener una secuencia consenso, y esa secuencia consenso es la que se va a utilizar en el siguiente paso. Hay diferentes algoritmos que nos permiten hacer este paso de denoising, de limpieza, de filtro. Por ejemplo, tenemos Dada2, uNoise y The Blur. Todos estos son diferentes algoritmos que corrigen los errores, identifican los errores y en nuestras secuencias y, digamos, las mejoran o las eliminan.
Y todo eso está implementado en Chime 2. Ahora, como les decía, nosotros vamos, una vez que tenemos, mi muestra 1 tiene 1.000.000, digamos, 1.000.000 de secuencias que fueron generadas en mi muestra 1. Ahora, este millón de secuencias, muchas de ellas pertenecen a un mismo grupo o muchas de ellas pertenecen a diferentes, digamos, grupos de microorganismos. Generalmente cuando hablamos en microbiomas, utilizamos el término de Operational Taxonomic Units. Podemos ver acá que básicamente tenemos millón de secuencias, pero este millón de secuencias muchas veces, por ejemplo, podemos formar clústeres basados en similitud. Si, por ejemplo, mi threshold, mi mínimo valor es de 97, eso quiere decir que todas las secuencias que tienen un 97% de similitud se van a unir, van a formar clústeres. Y todas las secuencias, si yo quiero, por ejemplo, digamos, una similitud mucho mayor, puedo utilizar el 99% y todas las secuencias que tengan 99% de similitud se van a unir. O si utilizo, por ejemplo, un nuevo concepto que se llama el Sequence Invariance, el ASV, el Amplicon Sequence Invariance, me va a unir todas las secuencias que tienen una similitud del 100%. Es decir, y básicamente yo utilizo Dada2, que con Dada2 me permite hacer, bueno, este algoritmo me permite hacer el filtrado, el trimming, la limpieza de mis secuencias, hacer el merging, de unir mi forward y el reverse, y también me permite unir o formar los clústeres en un solo paso. Por ejemplo, aquí con este comando, lo que yo estoy utilizando Dada2, aquí, Dada2. El proceso es de denoising. Tengo secuencias per ends, forward y reverse. Voy a utilizar el archivo generado en el paso anterior. Como pueden ver, este es el archivo que generamos del paso anterior. Otros parámetros que tenemos es, por ejemplo, de dónde a dónde va a mantener mi secuencia. Vimos que, por ejemplo, en el paso anterior era, por ejemplo, 200 pares de bases, estaban buenos, en el otro 100 estaban malos. Yo, por ejemplo, aquí le puedo poner 200 pares de bases en la secuencia del forward y mantengo 150, 200 pares de bases en la secuencia del reverse. Y esto me va a generar una nueva tabla donde va a contener información de los grupos de secuencias que se formaron, con lo que llamamos de los OTUs. Va a contener la información de la secuencia, digamos de aquí, la representative sequencing, va a tener la secuencia de cada uno de estos OTUs y la abundancia. Y también me va a arrojar unos datos estadísticos. Vemos acá, por ejemplo, que ya tengo ese, lo generé. El output que ahí se iba a generar era ese denoising. Uno de los outputs era denoising stats QCA. Era las secuencias representativas repsec QCA. Y también era el table QCA. Yo los tengo acá estos archivos. Ahora, yo puedo también puedo visualizar estos archivos y los convierto en formato QCB. Por ejemplo, vemos acá, vamos a ver las estadísticas. Utilizando este comando, yo generé este file de Noising Stats QCB. Y si yo voy a Chime 2, al portal web, y dejo mi archivo, si dejo mi archivo, me va a arrojar, me va a decir, por ejemplo, que esta muestra, digamos, muestra 1, tenía 140.000 secuencias. De estas 140.000 secuencias, 123.000, 124.000 pasaron el filtrado, que representa el 87% del total de muestras que se fueron generadas. Es decir, 87% pasó el proceso de filtrado. Proceso de cuando le hice el truncado, es decir, eliminé la parte
de mala calidad, hice el merge, el unir el forward y el reverse, y algunas no llegan a unirse, también son eliminadas, pero me dice que el 87% de mis secuencias originales se mantienen con buena calidad. Acá pueden ver, por ejemplo, bueno, aquí menciona el proceso de denoising, el proceso de unión, que me dice que, por ejemplo, 85% de mis secuencias se mantienen aún en buena calidad. Identificó secuencias quiméricas. Son secuencias, como sabemos, durante el secuenciamiento, durante la amplificación del fragmento, durante PCR existen errores, existen fragmentos que se cortan o fragmentos que se unen y forman una secuencia, pero en realidad pertenecen esa secuencia a dos secuencias diferentes. Pero me dice que, por ejemplo, el 83% del número de mis secuencias originales, 83% no son quimeras. Si yo estoy manteniendo digamos, en promedio, estoy manteniendo un 70, 80, 90% de mis secuencias originales. Estoy manteniendo aún en mi análisis. Bueno, como pueden ver, Chime te da toda esa información y también te permite tomar decisiones. Por ejemplo, muchas veces, debido a los parámetros que utilizaste, cuando quieres remover demasiados fragmentos, puedes perder demasiadas secuencias. Puedes perder quizás el 80-90% de sus secuencias y de nada te sirve generar, digamos, 100.000 secuencias para al final terminar con 10.000. Esto te va a permitir, por ejemplo, yo veo que el 80-90% de mis secuencias se mantienen. Quiere decir que el secuenciamiento estuvo bueno y el secuenciamiento o la información que me queda me va a permitir responder las preguntas que yo tengo con respecto a mi estudio. Bueno, tenemos allí, luego, como les decía, lo que va a hacer Chime 2 también, aparte de corregir, va a identificar va a unir secuencias similares, va a unir los clusters. Bueno, y Chime 2, eh, el nuevo concepto de sequence invariance es que el 100% de secuencias similares van a formar un cluster. Y la resolución es que puede identificar al nivel de nucleótido. Es decir, si un nucleótido es diferente, va a pasar a formar una sequence variance diferente. Y bueno, el siguiente paso, por ejemplo, es construir también. Chime 2 nos permite construir filogenias. Nosotros queremos ver cuál es la relación filogenética entre las comunidades microbianas que encontramos en nuestra muestra de estudio, ya sea en el suelo, en la cavidad oral, la cavidad intestinal de nuestra muestra. Nos va a permitir cuán relacionadas están todas estas comunidades microbianas. También son comandos solamente que se utilizan y cada comando se utiliza el archivo que se generó en el paso anterior. Pueden ver acá. Y lo que va a depender también es el tipo, digamos, de análisis que queramos hacer. Por ejemplo, que para hacer un alineamiento, para construir el árbol filogenético, vamos a utilizar diferentes modelos para poder generar eh, este análisis filogenético. Y para taxonomía también tiene Chime 2. Bueno, se generaron, por ejemplo, se filtraron las secuencias, se tienen secuencias de buena calidad, se unieron los clústeres, se formaron lo que le conocemos como los Operational Taxonomy Units, clústeres o secuencias similares al 97%, 100%. Y ahora necesitamos asignarle taxonomía. Para eso utilizamos bases de datos. Hay diferentes bases de datos que se pueden utilizar. Por ejemplo, la base de datos Silva contiene la información, una gran cantidad de información del gen 16S digamos, de bacteria, que se utilizan como base de datos para nuestro análisis. Y Chime 2 tiene, digamos, los links o tiene los lugares donde uno puede ya descargar estas bases de datos. Incluso la base de datos ya, digamos, ya pre, eh,
preparadas ya para que tú solamente vayas, las descargas y las ingreses a tu análisis. O si no quieres, digamos, utilizar lo que Chime 2 te está proveyendo, uno va a la plataforma de Silva, la database de Silva, y uno puede manualmente, bueno, utilizando ciertos comandos, también puede generar su propia base de datos. Bueno, y para asignar taxonomía, igual utilizo diferentes modelos, diferentes por ejemplo, donde dice Silva, ese es el archivo, por ejemplo, que descargué desde la web de Chime 2, y ese es lo que me va a permitir clasificar eh, mis Operational Taxonomic Units. Y me da igual un output. Igual yo puedo visualizar ese output con la terminación QCB. Yo lo tengo por aquí, si no me equivoco. Lo tengo. Vamos, veamos qué es lo que se generó. Y acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, esto es ese es el ID, o el nombre, por ejemplo, de mi Operational Taxonomic Unit. Es decir, hay varias secuencias acá que se unieron, que formaron un clúster, y este clúster tiene esta identificación. Ahora me dice que este OTU, este Operational Taxonomic Unit, pertenece al grupo de las proteobacterias, de los rizobiales, que es de la especie Microvirgia. Y ese es por ejemplo, este siguiente es del Tumebacillus, el siguiente es de Shigella, el siguiente es de Alangium. Y como pueden ver, ustedes pueden, Chime 2 le va a permitir observar, o le va a permitir ver toda todos los datos, bueno, todas las secuencias o toda la taxonomía de las secuencias que se generaron. Y también les va a arrojar, por ejemplo, que muchas de esas secuencias no fueron encontradas en la base de datos. También van a encontrar quizás secuencias que pertenecen a mitocondria, a cloroplasto. Dependiendo si están trabajando con plantas, van a tener contaminación del hospedero con cloroplasto, mitocondria. Del mismo modo, si trabajan con humanos, van a tener contaminación del hospedero. Pero también hay comandos para poder remover todas esas secuencias que no fueron identificadas, o secuencias que pertenecieron al hospedero. Solamente se remueven. Y acá, por ejemplo, igual Chime nos permite, por ejemplo, con esta información de taxonomía y abundancia, podemos, por ejemplo, generar gráficos que me va a decir, por ejemplo, en muestra 1 tengo tipo de, taxa, taxa microbiano, bacteriano, en una determinada abundancia. Y puedo observar, por ejemplo, cómo esta abundancia del determinado taxa microbiano varía dependiendo de las condiciones o de la muestra de estudio. Y bueno, uno de los pasos, ya como para ir terminando, uno de los pasos finales es que también nos permite realizar análisis de diversidad. Es decir, para estudio de microbioma, los análisis que hacemos es de diversidad. Ver qué tipo de microorganismos se encuentran presentes en mi muestra A, qué tipo de microorganismos se encuentran en muestra B, cuán diferentes son dentro de ellos y cuán diferentes son entre ellos. Dentro de los conceptos básicos que se tienen es que, por ejemplo, de diversidad es que tenemos una diversidad alfa, diversidad beta. Diversidad alfa es diversidad dentro de una muestra, digamos así. Por ejemplo, tenemos esta muestra, el círculo superior, por ejemplo, digamos que nuestra muestra A. Vemos que esta muestra A tiene 4, digamos, 4 formas diferentes. Es decir, digamos, imaginemos que esa estrella es una bacteria A, el triángulo es una bacteria B, el círculo es una bacteria C y el cuadrado es una bacteria D. Mi alpha diversity de esta muestra me dice que mi alpha diversity, mi diversidad alfa es de 4, porque tengo 4 bacterias diferentes. Imaginemos que esta es mi muestra 2, tengo solamente un triángulo, tengo 2 círculos y tengo un cuadrado. Mi diversidad alfa aquí es de 3.
Imaginemos en muestra 3, tengo 3 círculos y tengo un cuadrado. Mi diversidad alfa es de 2. Ahora, esa es mi diversidad alfa. Cuando hablo de diversidad beta, es que yo voy a comparar mi muestra 1 con mi muestra 2. Aquí me está arrojando, por ejemplo, que mi muestra 1 con mi muestra 2 tiene una diversidad beta de 3. Si comparo mi muestra 2 con mi muestra 3, esta va a tener una diversidad beta de 5. Si comparo mi muestra 1 con mi muestra 3, me arroja que tengo una diversidad 4. Es decir, diversidad alfa, diversidad dentro de la muestra, diversidad beta cuando comparo muestras. Por ejemplo, aquí un ejemplo bastante rápido. Por ejemplo, diversidad alfa. Por ejemplo, yo puedo ver que mi muestra o mi ambiente de microbioma de saliva es mucho más diverso que mi microbioma o la diversidad genética en diversidad microbiana en el microbioma, por ejemplo, vaginal. Diversidad de saliva encuentro mucho mayor número de especies comparado en la parte, por ejemplo, de la vagina. O, por ejemplo, en la parte de, eh, por ejemplo, en la parte, bueno, básicamente todas las del centro son comunidades microbianas de la parte oral y cómo están comparando, pero pueden ver, por ejemplo, que a mayor número entre más alto el número de especies o la diversidad es mucho mayor comparado al cuando, digamos, el número de especies menor en este caso, por ejemplo, aquí. Y eso en cuanto hablamos a la diversidad alfa. Pero, y en la diversidad beta, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, podemos observar que la comunidad de microbianas encontradas en el tracto gastrointestinal es completamente diferente al tracto, a la cavidad oral, y es diferente a la cavidad urogenital, diferente a la microbioma de la piel. Y es como nosotros podemos comparar, ya sea dentro del número de especies en cada número de muestras, o podemos compararlas entre sí. Vemos que todas las muestras del sistema gastrointestinal se unen, son muy similares, pero a su vez son muy diferentes de la cavidad oral y de las otras muestras. Igual, QIIME 2 tiene una serie de comandos. Lo único que vamos a utilizar es, bueno, dependiendo del análisis que hagamos, podemos utilizar el análisis filogenético que se generó anteriormente, o podemos no tener en cuenta la parte filogenética, solamente tener en cuenta la abundancia. Y bueno, utilizamos digamos, datos ya correspondientes a cada una de las muestras. Bueno, y por ejemplo aquí es algo que generé igual con QIIME. Por ejemplo, yo estoy estudiando dos diferentes partes de una planta. Por ejemplo, estoy estudiando el microbioma o el microorganismos asociados con el mucílago de estas raíces aéreas y también con el wax que se forma en la parte externa de las hojas de los tallos. Y puedo ver, por ejemplo, que mi diversidad alfa, el número de especies que encuentro en mis muestras de wax, es mucho menor comparado al número de especies que encuentro en el mucílago. Esa es cuando hablamos a la diversidad alfa. Si vemos igual acá la diversidad beta, veo que todas mis muestras que pertenecen al mucílago se orientan a un solo lado a formar un clúster, sugiriendo que estas muestras son similares, pero vemos que también las muestras del wax generan un clúster diferente. Da a entender que estas dos partes de la planta tienen microbiomas completamente diferentes, sugiriendo que existe una especialización por estos ambientes. Bueno, y básicamente es como le decía, QIIME es una plataforma personalmente bastante amigable. Solamente hay una serie de comandos que usar y los archivos que se van generando en cada paso son los que se usan en los pasos siguientes. Si alguien está trabajando con datos de microbioma, quizás si tiene alguna duda, necesita alguna ayuda, puede escribirme, o si alguien quisiera, no sé, organizar algún workshop donde podamos ir paso a paso, podamos pasar quizás 4 horas y poder analizar datos que podamos encontrar en la web o que pueda yo proporcionarles y ir
generando estos archivos y ir entendiendo, visualizándolos, pueden contactarme. Y esta no es la única forma, también podemos analizar este tipo de datos con R. Y bueno, ya dependiendo de cada uno si tienen algún interés en este estudio, en este tipo de estudios, solamente me contactan, me pasan la voz y podemos organizar algo. Bueno, y con todo esto, bueno, muchas gracias por su atención. Y si hay alguien, bueno, alguna pregunta, pueden hacerlo ahora o quizás en el chat o contactarme más adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias por... Sí, he tomado nota y sobre todo también creo que esta es la tercera o cuarta conferencia que nos das relacionada al microbioma, ¿no? Yo creo que tal vez un workshop se podría hacer más orientado hacia hacer una propuesta de parte para hacer una tesis. Ahora con lo que se hace el reglamento de la facultad, que es un reglamento bastante moderno, flexible, que permite la participación de científicos y de profesores que no son de la facultad, que puedan asesorar tesis en la facultad, podrían estar, ¿no? Pero yo creo que también sería el resultado de la fusión. Se me ocurre de un primer paso una lluvia de ideas, ¿no? Una lluvia de propuestas en la facultad, del grupo de personas, de estudiantes, de profesores interesados, por ejemplo, en estudiar los microbiomas o el microbioma, no sé cómo decirlo, de las islas que tenemos al frente, ¿no? Tenemos dos o tres islas que nos acompañan toda nuestra historia, que escuchamos de lejos de ellas. Algunos que estudian biología pesquera las visitan, pero sería interesante hacer estudios también del microbioma y tú, la gente de los profesores de pesquería, que orienten, por ejemplo, a ver qué parte de las islas, ¿no? De los lobos de afuera, si es que se han estudiado, o más bien sería una propuesta a estudiar y empezar por algo, ¿no? Tal vez una propuesta para un proyecto, presentarlo con CITE o ser parte de un inicio, de una tesis que sea el inicio de otras tesis, pero encaminadas todas a tener un entendimiento global, integral, de una problemática en la que se estudie, por ejemplo, la relación con el fenómeno del niño, o tal vez su relación con las mismas mareas, los mismos ciclos de la vida ahí en esa área, ¿no? Ese por un lado en lo que concierne al mar, a la pesquería, pero también podría hacerse, creo, en la parte de la agricultura. Tú empezaste primero con tomate, ¿no? Recuerda que... Y de ahí fue que justamente fuiste adentrándote a este mundo mágico de los microbiomas. Yo creo que sí, ¿no? Creo que deberíamos organizar. Está Jorge Antonio también escuchando, él es un profesor que la universidad ha ganado, ¿no? Yo creo que también él estará tomando nota. Y convocar a los colegas, no es mi área, ¿no? Pero también como profesor tengo la obligación moral de compartir esta inquietud, esta idea a los colegas del área de pesquería, para que, repito, junten a estudiantes del área y generen como lo que se llama en estrategia una lluvia de ideas, ¿no? O sea, ¿qué hacer respecto al microbioma, ¿no? Que nos ofrece, que nos da su tiempo, que nos quiere ayudar el tutor Marco Enrique, perdón, para aplicar, ¿no? Y yo estaba percibiendo justamente cuando explicabas tu charla, Marco, eh, todo aquello que la humanidad hace, la tecnología genera errores, ¿no? Y justamente estos programas son para corregir errores, ¿no? Y errores que incluso tú sabes que cuando se brindó o se informó del genoma humano, nos dijeron que teníamos 100.000 genes, ¿no? Y de los 100.000 genes, de la propuesta de 100.000 genes, hoy día oscila entre 23.000 a 26.000 genes, los que ya la comunidad científica los ha tomado como un dato ya final, ¿no? Pero esos 100.000 genes, para llegar a 23.000, también tuvieron que pasar aquellos programas que vieron que habían secuencias repetidas, que se habían considerado, etcétera, etcétera. Y es una historia, ¿no? Es una historia que al final ha terminado con un conocimiento más compacto de lo que son el genoma humano.
Entonces, Sí. yo creo que queda como una tarea, esperemos que sea pronto que nos estemos reuniendo y que se pueda asimilar eso, ¿no? Lo que tú estás proponiendo. Y siempre, como digo, aquí en Biología Sin Fronteras, esta semana, no sé si ya has visto también en, la- en los medios, en el Facebook principalmente, que mandamos un mensaje, ¿no? Abierto a toda la comunidad científica del mundo. Lo voy a poner en inglés y lo voy a traducir también al francés, que es una petición, ¿no? De que los colegas que están fuera del país y quieran dar una charla, una conferencia, una propuesta para la universidad lo hagan a través de Biología Sin Fronteras. Ujú, sí. No hay limitaciones para nadie, ¿no? Cuando tú me pediste que quería dar una conferencia, te dije, eres bienvenido, ¿no? Biología Sin Fronteras está abierto. Sí, Y muchas sería gracias, Marco. interesante invitar Muchas también a, gracias. bueno, conocer, bueno, tengo amigos también que quizás estén interesados en, puedo pasarles la voz, sí. Sí, por favor, muchas gracias, Marco. Nuevamente, a nombre del señor decano de la facultad, profesor Jorge Shaname Céspedes, te damos las gracias. Estamos en deuda con tu certificado, no te preocupes que estos días te lo estamos entregando. Y muchas gracias. Siempre, No, si tienes otra charla, otra Genome Tour que compartir, encantado, Marco. Muchísimas no, gracias. muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Pedro. Muchas gracias, profesor Jorge. Un fuerte abrazo, también un agradecimiento a nuestro amigo Jorge Antonio que siempre nos Feliz acompaña. día, profesor Pedro, Feliz, feliz día, Marco. feliz día. De igual Feliz día. manera, Jorge, un Un fuerte abrazo, muy, abrazo. muy interesante la charla. Ajá, listo, listo. Gracias. Leo. Ok, nos estamos viendo. Te leo.